El resumen de esta enseñanza es: Jesús tomó su trono a través del sufrimiento voluntario, la muerte en una cruz y la resurrección, para que a través de ese sacrificio, aquellos que hemos creído en su nombre, podamos ser llamados hijos de Dios. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Veremos la entrada a Jerusalén. Vemos que Jesús en la entrada va montado en un pollino y vemos que Jesús dice: la hora ha llegado. Amén. Este evento que acabamos de leer de la entrada a Jerusalén en Lucas está registrado en los 4 evangelios. Cuando leemos los 4 evangelios podemos ver cómo la historia se completa, cómo cada evangelio nos da una pieza diferente del rompecabezas y nos permite comprender lo que pasó aquí en Lucas capítulo 19. Nosotros encontramos que la Pascua dice que estaba a punto de celebrarse. Muchos judíos estaban descendiendo a Jerusalén para celebrar la Pascua y entre ellos se encontraban Jesús y sus discípulos. Vemos en versos anteriores de ahí de Lucas 19 que Jesús dice que decide comenzar su viaje de regreso a Jerusalén, pero él primero hace una parada en Jericó. Allí en Jericó dice que él enseña a un grupo, sana a otros. Encontramos que él sana a 2 ciegos que más tarde se convirtieron en sus discípulos. Encontramos también que en Jericó él en un momento dice que va caminando por las calles enseñando y se encuentra con una escena muy peculiar, donde él ve a un hombre de estatura diminuta que está subido en un árbol para ver a Jesús. Y entonces Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja, ven, porque hoy voy a ir a tu casa, me voy a quedar en tu casa. Algo que para muchos fue algo incorrecto de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque Zaqueo era uno de los hombres más odiados de Jericó, según lo que Lucas nos muestra en el verso 7. Jesús sale de Jericó y prosigue su viaje hacia Jerusalén, haciendo una parada primero en Betania. El texto de Lucas nos dice por qué él se paró. Cuando usted lee en Lucas, él no da muchos detalles de por qué Jesús se paró en Betania. Si él iba para Jerusalén, que estaba a 3 millas aproximadamente de Betania, ¿por qué no siguió? ¿Por qué se paró? Lucas no lo dice, pero el Evangelio de Juan nos dice que él se detuvo en Betania. Juan capítulo 12, versículo 1 al 3 nos contesta esto y dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, es decir, el sábado, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Entonces aquí vemos que su descenso a Jerusalén, cuando él iba hacia Jerusalén, él decide pasar por Betania para compartir con Lázaro, para compartir con María, con Marta, para ver a aquel que él había resucitado. Y dice el texto que le hicieron una cena, donde Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con fragancia del perfume. Jesús va caminando a Jerusalén y decide, antes de llegar a esa semana de dolor y muerte, pasar unos días con aquel que que había resucitado, y con aquellos amigos a quien él había ministrado. Él decide estar un día con ellos para ser bendecido por esta familia, para recibir amor, recibir cuidado de parte de ellos y ser ungido antes de su muerte. Y vemos que estando ahí en el versículo 30 de Lucas, nos dice que él entonces envió a 2 discípulos. Mire lo que dice el verso 30 de Lucas 19, diciendo: id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado,
sobre el cual nunca se ha montado nadie, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Jesús está en Betania disfrutando con esta familia, con estos amigos. Y él entonces dice que decide enviar a 2 de sus discípulos para que vayan a la aldea vecina a buscar un pollino, o mejor conocido por nosotros sería un burrito, digámosle burrito con amor, un burrito. Y vemos en este texto que Jesús da ciertas indicaciones muy detalladas. Él les dice: vayan y ustedes lo van a encontrar amarrado, lo van a encontrar atado. Y si vemos el Evangelio de Mateo, vemos que Jesús, hermano, da aún más detalles que Lucas omite. Mateo nos cuenta que Jesús les dice: cuando ustedes vayan, enseguida entran en la aldea, encontrarán al pollino, y no solamente encontrarán al pollino, sino que va a estar atado con una asna, y les dice que es su madre. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo Jesús sabía esto? Jesús no había estado ahí en esa área, él no había estado en esa zona. ¿Cómo Jesús sabe que en la aldea vecina iba a haber un pollino atado, un burrito atado junto a una asna que era su madre? Y que cuando los discípulos entraron, inmediatamente lo iban a encontrar. ¿Cómo Jesús sabe eso? Porque Él lo sabe todo. Porque Él es el Dios que sabe todas las cosas. Él lo sabe porque Él conoce todas las cosas. Oiga bien, y esta pequeña ilustración nos muestra la omnisciencia de nuestro Señor Jesús. Nos muestra que Él conoce cada cosa, cada circunstancia. Al leer esta porción de la Escritura, más que verla como un caso curioso, como algo curioso, debemos verla como una verdad, hermano, que trae paz a nuestra alma. La verdad de que nuestro Dios conoce y sabe todas las cosas. ¿Acaso nosotros pensamos que el Dios que sabía que ese burrito estaba ahí no conoce la situación actual de mi vida? ¿Acaso pensamos que Él no sabe lo difícil que es mi situación actual? ¿Acaso pensamos que Dios no sabe, hermano, lo doloroso y lo complicado que es, hermano, criar a nuestros hijos en medio de esta generación perversa y torcida? ¿Acaso pensamos que Dios no sabe el dolor, hermano, que puedo estar sufriendo? Tal vez, hermano, al ser una madre soltera, una esposa abandonada, al tener una enfermedad que no sé cómo lidiar con ella. ¿Pensamos que Dios no sabe estas cosas? Pero Dios lo sabe y Dios lo conoce. Y no solamente Dios lo sabe y Dios lo conoce, sino que ese Dios, oiga bien, que ve, ha determinado todas las cosas. El Dios que determinó que ese pollino estuviera ahí es el Dios que determina cada situación en mi vida. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 10, versículo 29. Dice así: ¿no se venden 2 pollinos por un cuarto? Y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Nuestro Dios, nuestro Rey Jesús, es el Dios que ve, es el Dios que conoce, aquel que sabe, hermano, de cada tribulación, de cada lágrima, de cada circunstancia. Él la ve. Acerca de aquellas cosas que yo disfruto, aquellas cosas que son tentación para mi vida, aquellas cosas que traen vergüenza y dolor a mi vida, Él las conoce. Jesús, comenzando su descenso, quiere dejar claro que Él es el Dios, oiga bien, que conoce. Él es el Dios que tiene la autoridad. Y por eso entonces les da indicaciones a sus discípulos y les dice: si alguien trata de impedirles que ustedes tomen este burrito, ustedes harán lo siguiente. Y les dice en el verso 31:
Si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Si los dueños vienen a ustedes y les preguntan, hey, ¿qué están haciendo? ¿Para quién es eso? Recuérdenle, ¿quién es el que lo necesita? No es cualquiera, es el Señor. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el dueño de todas las cosas. Al escuchar esto, ellos, dice, van a reaccionar. Ahora, la realidad es que cuando vemos esta historia y vemos que Jesús envía a estos dos discípulos, ninguno de los 4 evangelios nos muestran o nos indica quiénes son estos discípulos. Pero conociendo la naturaleza pecadora de nosotros como seres humanos, podemos, hermano, deducir ciertas cosas. Si fue Santiago, el hermano de Juan, probablemente Santiago iba orando, Señor, mira, yo voy a ir a buscar este burro. Si hay un problema, Señor, manda fuego del cielo. Si el enviado fue Simón el celote, como celote al fin, que eran guerrilleros, él iba preparado y dice, si hay algún problema, yo voy a pelear porque el Señor necesita esto y yo necesito llevar este burrito. Si el enviado fue Andrés, seguro iba preguntándose, Señor, ¿por qué me mandaste a mí? ¿Por qué no mandaste a Juan o a Pedro? Pedro habla más bonito, Juan también. Señor, ¿por qué yo? Yo busco gente y traigo gente. Si el enviado fue Juan, de seguro Juan iba callado, iba pensativo, iba dudoso, pero pensativo y expectante a ver qué se iba a encontrar. Si el enviado fue Santiago el menor, como la historia no nos menciona mucho de él, pues no sabemos lo que hubiera pensado porque no se dice mucho de él. No iba diciendo muchas cosas. Si el enviado era Pedro, probablemente como Pedro al fin, él iba luchando con sus dos personalidades. Por un lado, como Pedro, él iba diciendo, Señor, yo sé que el burrito va a estar ahí, yo lo voy a encontrar, cuando aparezcan los dueños, yo les diré para quién es, y esto de seguro me va a ir bien y ellos me van a dejar ir. Pero como Simón, ahí no va a haber nada, esta es una pérdida de tiempo, ¿qué ando buscando yo aquí? Y Pedro iba entre los dos. Si el enviado fue Felipe, probablemente él tenía la duda, el burrito está atado, ¿cómo será el nudo? ¿Cómo quito al burrito? Pensando en el nudo. Si el enviado fue Judas Iscariote, el que más tarde lo entregaría a Jesús, probablemente Judas iba pensando, Señor, ojalá que encuentre 4 burritos, así vendo 3 y te llevo 1. Si el enviado fue el otro Judas, probablemente él se quedó pensando en la última frase que Jesús les dijo, si les preguntan, ¿para qué lo desatáis? Ustedes dirán, porque el Señor lo necesita. ¿Será que si yo voy al mercado y digo que quiero leche y pan y les digo el Señor lo necesita, ¿será que me lo darán? Si el enviado fue Tomás, de seguro iba pensando, yo hasta que no vea al burro, no lo creo. Si el enviado fue Mateo, seguro iba sacando cuentas pensando en los impuestos. ¿Cuánto impuesto habrá que pagar por este burrito de llevarlo a una ciudad a la otra? ¿Qué problema es esto? Y al final, si el enviado fue Bartolomé, seguro él iba preguntando, ¿por qué un burro? Si hay tantos caballos aquí cerca, ¿por qué todo esto? Y al final, hermano, no sabemos con certeza cuál fue la reacción de estos dos discípulos. Lo que sí sabemos es que si hubiéramos sido algunos de nosotros, algunas de estas respuestas hubiéramos dado, debido a nuestra incredulidad y a nuestra pecaminosidad. Pero había algo real aquí. Había una de estas respuestas, la que dio Bartolomeo, que tiene sentido. ¿Por qué ir a buscar un burrito a una aldea vecina? ¿Por qué no tomar un caballo o ir en otro transporte a Jerusalén?
Lucas no lo menciona, pero Mateo sí menciona el por qué. Mateo capítulo 21, versículo 4, dice la razón de por qué había que ir a buscar un pollino. Y dice esto: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Mateo cita a Zacarías 9:9, diciendo que Jesús iba a descender en un pollino para que se cumpliera la profecía. Y esto es algo impresionante, hermano, porque 500 años antes Zacarías había profetizado que el Salvador vendría montado en un burro, no en un caballo, que no descendería de alguna otra manera, sino que, hermano, descendería en un burrito, hermano, no llevado en un carruaje glamuroso, sino que descendería montado en un pollino. Jesús sabía esto. Jesús sabía, hermano, que ese era el plan. Sabía exactamente cuál era el burro. Sabía dónde estaba y cómo adquirirlo, porque Él es Dios y Él conoce todas las cosas. Los discípulos fueron obedientes. ¿Y qué sucedió? Se dispusieron, hermano, a cumplir la solicitud de su maestro. ¿Y qué pasó? Versos 32 y 34. Dice: entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. El Señor Jesús habló y así pasó. Desde el inicio de su descenso, Él quería dejar claro a los que estaban allí quién Él era. Él quería dejar claro que Él era el Dios omnisciente, que todo lo conocía, y quería dejar claro que en Él se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento. Y Zacarías 9 era una profecía que también tendría cumplimiento en la persona de Jesús. Vemos en el verso 35 y 36 que nos dice: y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Los dos discípulos llegan a Betania con el burrito. Señor, aquí está el burrito. Preparan al burrito, montan a Jesús en el burrito y comienza el descenso hacia Jerusalén. Y mientras avanzaba, dice el texto que tendían sus mantos sobre el camino. Y aquí hay dos preguntas que debemos hacerle a este texto. ¿Quiénes tendían sus mantos sobre el camino y por qué lo hacían? ¿Para qué tendían esta gente sus mantos sobre el camino? Viendo los otros evangelios, nos damos cuenta que en el evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el verso 9, nos dice que había una gran multitud de judíos que al enterarse de que Jesús estaba en Betania, decidieron subir a Betania desde Jerusalén para ver a Jesús, para ver sus obras, para escuchar sus enseñanzas, para ver a uno de los mayores milagros que para ellos podía existir, que era la resurrección de Lázaro. Esta gente va a Betania, escucha a Jesús, y esta gente regresa con Jesús cuando Jesús comienza su descenso hacia Jerusalén. Y mientras iba descendiendo, esta multitud de judíos, ¿qué hacen? Dice que comienzan, hermano, a tirar sus mantos delante de Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué hacer esto? Y cuando nos damos cuenta, esta tradición de tirar los mantos sobre una persona era una costumbre antigua que se utilizaba para proclamar a alguien como rey. Si yo entendía que esa persona debía ser mi rey, que él debía estar por encima de mí, entonces yo tiraba mis mantos debajo de él. En el capítulo 9 de Segunda de Reyes, versículo 13, nos encontramos con esta escena. Como en un momento el pueblo dice que decide proclamar rey a un tal Jehú,
para que él fuera el rey sobre Israel. ¿Y cómo lo hicieron? Tiraron sus mantos delante de Jehú. Mire cómo lo dice 2 de Reyes 9:13. Entonces dice, se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre las gradas desnudas, y tocaron trompeta y dijeron: Jehú es rey. Esta forma de tirar los mantos es una forma de decir: Señor, yo me someto a ti. Yo me someto a tu autoridad. Tú eres mi rey. El pastor John MacArthur, hablando de este evento de tirar los mantos delante, dice esto: al tirar sus mantos, ellos estaban diciendo: nos colocamos bajo tus pies. Es por esta razón que los tronos fueron elevados. En el tiempo antiguo, cuando hablamos de un rey, decimos que todos los demás estamos bajo sus pies. Esto es un símbolo de sumisión a su majestad y a su autoridad. Es una forma de decir: nos colocamos a tus pies, y por eso tiramos nuestras ropas simbólicamente delante de ti. En su recorrido hacia Jerusalén, Jesús es coronado, es proclamado rey por esta gente que le seguía. Y dice el verso 37, cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, en la bajada, dice, del monte de los olivos, es decir, a unos 800 metros de Jerusalén, la multitud comienza a alabar a Dios, la multitud comienza a exaltar a Dios, la multitud comienza a decir: Señor, gracias. Gracias, ¿por qué? Por las obras y las cosas que hemos visto. Esta gente empieza a exaltar a Dios porque ellos ven en Jesús, oiga bien, el cumplimiento de aquella promesa de que vendría un Mesías rey que los libertaría de la opresión que ellos estaban sufriendo. Ellos estaban contentos. Ahora, es importante recordar que el pueblo de Israel en la época de Jesús era un pueblo oprimido, era un pueblo que vivía bajo el yugo del imperio romano. Era un pueblo que tenía que pagar grandes tributos. Era un pueblo que sufría grandes maltratos. Y este pueblo ellos oraban, ellos clamaban por la llegada de un rey salvador que los librara de sus enemigos. Ellos anhelaban que la profecía y la promesa de Dios dada a David en el Salmo 110, cuando dice que él iba a poner sus enemigos por estrado de sus pies, se cumpliera. Porque ya habían sufrido mucho por la opresión de este imperio. Ellos anhelaban que alguien, hermano, pudiera venir a librarlos de sus problemas terrenales. Pero el Cristo que vino y descendió a Jerusalén no vino a eso. No vino, hermano, a librarlos del imperio. Él vino a liberarlos de su peor enemigo, que no eran los humanos, sino el pecado. Y es probable que ellos, al ver a Jesús, al ver sus milagros, al ver a Lázaro, ellos hayan concluido: pero este Jesús, las cosas que dice, las cosas que sabe, su vida de integridad, su liderazgo, las obras que hace, los milagros, este es el Mesías prometido. Este es aquel que nuestros padres nos hablaron. Es aquel que la Escritura decía que vendría y nos salvaría. Este es nuestro Rey. Este es nuestro libertador. El Salvador ha llegado. Él acabará con nuestros enemigos, con el imperio romano. Seremos libres y volveremos a ser una gran nación. Eso es lo que ellos creían. Y vemos que esta gente comienza a adorar a Dios, no porque Dios es digno de ser adorado, no porque realmente Él sea el rey de ellos, sino porque lo que ellos esperan que Él haga por ellos. Y ellos comienzan a adorar a Dios
Porque ellos veían en Jesús a aquel que les iba a resolver sus problemas. Ellos comienzan a adorar a Dios porque ven en Jesús que es aquel que va a libertarlos del sufrimiento que ellos están viviendo. Y ahí radica la ignorancia de esta gente. Adorar a Dios por las cosas que Él puede hacer por nosotros, oiga bien, es una evidencia del hedonismo y del egocentrismo de nosotros. Esta gente estaba centrada en ellos mismos, en sus problemas, centrados en su situación. Y entonces decía: tú eres quien va a resolver mi problema, entonces tú eres mi Dios. Tú eres el que me va a liberar, entonces tú eres mi rey y yo a ti te adoro. Eso es lo que ellos pensaban. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, hablando de este texto, dice, oiga bien, no deben pensar que todos aquellos que tenían ramas en el camino y clamaban Hosana tenían interés en el Cristo como príncipe espiritual. No, ellos pensaban que Él iba a ser un libertador temporal. Y cuando posteriormente descubrieron que estaban equivocados, lo odiaron tanto como lo habían amado. Y crucifícale, crucifícale, fue un grito tan fuerte y vehemente como Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta gente vio que Jesús era el Salvador que podía libertarlos y por eso lo adoraban. Y al ver, hermano, que no era lo que pensaban, poco tiempo después, ¿qué exclamaron? Exclamaron a gran voz: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hermanos, seguir a Jesús por las cosas que Él puede hacer por nosotros y no por quien Él es uno de los mayores pecados de la iglesia de hoy, porque nos ha convertido en utilitaristas. Utilizamos a Dios. Buscamos a Dios por lo que Él puede hacer por nosotros. Y nos damos cuenta: sana a mi hijo, sana a mi hija, resuelve mi matrimonio, resuelve esto. Y cuando todo está resuelto, es que hay que disfrutar, es que hay que celebrar. Estamos sanos, estamos bien. Y muchas veces estamos adorando. Muchas veces estamos teniendo tal vez nuestro devocional. Estamos teniendo una vida espiritual correcta, adecuada. Pero cuando las cosas comienzan a salirnos mal, comenzamos a dudar. Señor, pero si yo sigo tus caminos, ¿cómo es que estoy pasando esta enfermedad? ¿Cómo es que mi hijo está enfermo? ¿Cómo es que me falta trabajo? Porque pensamos que el reino de los cielos, en el reino de los cielos la matemática es 2 más 2 igual 4, pero no es así. No es así como funciona. Pensamos, hermano, que hacer las cosas correctamente nos va a dar los beneficios y nos va a permitir estar bien, cuando no se trata de eso. Se trata de seguir a Jesús, no por lo que Él pueda darme. Se trata de seguir a Jesús en todo tiempo por quién es Él. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué sigue a Jesús? Honestamente, entre usted y Dios, entre nos, nadie lo va a saber. ¿Por qué hemos decidido ser sus discípulos? ¿Seguimos a Jesús porque no queremos ir al infierno? Porque un día escuchamos lo terrible que sería ese lugar en donde sería el llanto y el crujir de dientes. Seguimos a Jesús quizás porque entendemos que es el único que puede ayudarnos y darnos una vida buena. Seguimos a Jesús quizás porque decimos, bueno, es que es el único que puede restaurar todas las cosas. Él puede restaurar mi matrimonio, puede ayudarme a criar a mis hijos. Quizás seguimos a Jesús porque hemos escuchado o fuimos criados en una familia cristiana y entendimos que es el único que puede darnos la paz, es el único que puede darnos la tranquilidad de estar bajo Él. O quizás seguimos a Jesús porque un día leímos que sus promesas son bonitas y son buenas. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lo adoras? Hermano, nosotros debemos seguir a Jesús por lo que Él es, porque Él es Señor, no por las cosas que puede hacer por nosotros.
Es verdad que todo lo que yo dije, Él lo puede hacer. Jesús puede darme un buen matrimonio. Jesús puede librarnos de todos nuestros problemas. Puede darnos paz y tranquilidad. Puede ayudarnos a que nuestro matrimonio sea un matrimonio edificante. Puede ayudarnos a criar a nuestros hijos. Él puede resolver todos nuestros problemas. Es más, el mayor de los problemas Él ya lo resolvió, que era el problema que usted y yo teníamos con Dios. Porque dice que la ira de Dios estaba sobre nosotros y ese problema Él lo resolvió. ¿Cómo? Clavado en una cruz. Pero la razón por la cual nosotros adoramos y servimos a Jesús no es por lo que Él puede hacer por nosotros. Nosotros adoramos y servimos a Jesús porque Él es el único y verdadero Dios. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el Adonai. Él es nuestro príncipe de paz. Porque Él es quien sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Nosotros adoramos a Jesús porque Él es un juez justo, que Él vendrá un día a reclamar lo que es suyo. Adoramos a Jesús porque Él es digno de ser adorado, porque Él es el Santo de Israel. Hermanos, llegará un día cuando todo hombre ha de postrarse y adorar. Llegará un día cuando aquellas personas, hermano, que nosotros le predicamos, aquella gente que tiene sus teorías elocuentes y que se burlan de nosotros, que nos hacen sentir tontos, llegará un día donde ellos tendrán que postrarse y proclamar que Jesucristo es Señor y es Rey de Reyes. Si queremos, oiga bien, si queremos tener una fe que persevere en todo tiempo, debemos conocerle a Él y seguirle a Él por quién es Él. Y esta fue la clave del apóstol Pablo. Para Pablo, hermanos, sufrir un naufragio, ser apedreado, ser azotado, estar en las buenas, en las malas, pasar hambre, pasar escasez, era porque él conocía a Cristo, quien Él era. Y él le dice a Timoteo en su última carta, él le dice: yo sé quién soy. Yo soy un heraldo de Él, yo soy un apóstol de Jesucristo. Él le dice, por lo cual dice, yo sufro penalidades. Y Pablo dice, pero no me avergüenzo, porque sé en quién yo he creído. Y él le dice, y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Una fe que persevera hasta el final es una fe que confía en quien ha creído, no por lo que Él hace, sino por quién es Él. La multitud de los discípulos se regocijaban y adoraban, alababan a Dios por las maravillas que habían visto. Y decían, bendito al Dios, bendito al que viene, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y nosotros vemos aquí, oiga bien, que aunque ellos estaban equivocados en su intención, lo que ellos decían era correcto. Las cosas que ellos proclamaban eran correctas. Jesús es ese, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y nosotros vemos, hermano, que el Evangelio de Marcos, capítulo 11, Marcos agrega frases a esta exaltación que Lucas no menciona. Marcos 11:9 dice, los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Si nosotros combinamos estas dos declaraciones, la que Lucas menciona y la que Marcos menciona, nosotros vemos que por primera vez esta gente, estos judíos, hace ciertas afirmaciones acerca de Jesús que nunca antes habían hecho. Lo primero, vemos que ellos reconocían que Jesús, hermano, reconocen a Jesús como Mesías. Ellos decían, Hosana, salve, salve, rescátanos. Algo que solamente el Mesías de Dios, el Cristo, podía hacer. Vemos que ellos reconocen que Jesús es quien es el Rey que vive, el Rey bendito.
El que viene no en nombre suyo, no en nombre de otros ejércitos, sino el que viene en nombre del Señor de los ejércitos. Ellos estaban proclamando que ese que venía era el rey que venía de parte de Dios creador. Número 3, ellos estaban reconociendo que Jesús es el hijo de David. Estaban reconociendo que Jesús viene del linaje de David, del reinado de David. Es decir, que las promesas de que Dios iba a restaurar a su pueblo a través del trono de David tenía cumplimiento en la persona de Jesús. Y finalmente ellos con esta declaración también estaban reconociendo que ese que viene es el único que puede brindar paz en los cielos, el único capacitado de dar gloria a aquel que está en las alturas. Y vemos, hermano, que aunque su intención era incorrecta, ellos decían cosas reales. Jesús es el Cristo. Jesús es el Rey de Reyes. Él es el Hijo de David. Él es el único que puede darnos paz para con Dios por su sacrificio en la cruz. Estas declaraciones públicas eran necesarias para dejar sin excusas a los enemigos de Jesús. Cuando Jesús estaba delante de sus enemigos, en un momento dice que le hablan a Jesús y le dice: dinos, ¿tú eres el Cristo? Pero él no tenía que responder nada, porque a través de esta caminata hacia Jerusalén, él estaba dejando claro quién era él. Él estaba dejando claro que él era el Cristo. Y abiertamente, no solo los judíos o fariseos o Pilato iban a reconocer quién era él, sino que toda la multitud, todo el pueblo iba a conocer que él era el Cristo de Dios. A través de su caminata hacia Jerusalén, Jesús proclama quién es él. Él es el Rey de Reyes, él es Señor de señores. Ahora, si nosotros vemos la vida de Jesús, si nosotros estudiamos la vida de Jesús, su caminar, su ministerio, nos damos cuenta que hasta este momento Jesús nunca había permitido este tipo de exhibición pública. Él siempre fue rey, él siempre fue Dios, él siempre fue digno de ser exaltado, pero él nunca había permitido esta exhibición. Todo lo contrario, cuando él sanaba a una persona, normalmente le decía: vuelve a los tuyos, no digas nada, para evitar este tipo de exhibiciones, para evitar este tipo de manifestaciones. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí permite que lo exalten? Y la razón por la que Jesús permite esto es porque era el tiempo de Dios. Era el tiempo que Dios había establecido. A través del estudio de la vida de Jesús nos encontramos que muchas veces Él decía: mi hora no ha llegado. Pero en este momento su hora sí había llegado. Este era exactamente el momento adecuado para que Él pasara y desfilara hacia Jerusalén y que la multitud lo proclamara como rey. Esta exhibición de adoración en domingo hizo que los líderes de Israel se llenaran de tal ira que planearan lo que pasó el viernes. Aquello que ocurrió el viernes depende de lo que pasó el domingo. El viernes de crucifixión fue predecido por el domingo de exaltación. Jesús va a la cruz el viernes porque esta manifestación tan grande de adoración hizo que los fariseos no aguantaran, que no se resistieran y entonces planearan su muerte. Y a través de esto Jesús va a la cruz como los corderos en la Pascua para ser sacrificados, para pasar por alto el pecado del pueblo. Y ese día, ese viernes, no jueves, no en la fiesta de las trompetas ni tabernáculos, no en cualquier día, sino ese viernes, cuando se celebra la Pascua, el Cordero de Dios fue sacrificado, demostrando que sus tiempos son exactos y perfectos. Jesús no murió un jueves,
Jesús murió un viernes, así como los corderos eran sacrificados ese día. El Cordero de Dios fue sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios. John MacArthur, en su sermón La humilde coronación de Jesús, hablando de este texto, dice: en su primera venida Jesús no vendría como un héroe conquistador montado en un caballo. Él no vendría con esplendor terrenal para reinar con poder terrenal, sino que vendría con humildad para salvar y morir y dar su vida en rescate de los pecadores. No vino a la ciudad en riqueza, sino en pobreza. Él no vino en grandeza, Él vino en mansedumbre. Él no vino para matar a los enemigos de Israel, sino para salvar a los pecadores. Él llegó a la ciudad correcta, el día correcto, para ser ofrecido como cordero y para ser ejecutado el mismo día que los corderos de la Pascua siempre son sacrificados, como sacrificio simbólico por el pecado, porque Él es el verdadero sacrificio y porque los tiempos de Dios son exactos y correctos. El tiempo de Dios siempre es exacto y correcto. Termino con esto. Hermanos, Dios no viene antes ni después. Dios no hace una cosa pasado de tiempo. Él no se retrasa, Él no se adelanta. Él actúa en el tiempo correcto. Jesús es adorado, Jesús recibe la adoración. ¿Y qué sucede cuando Jesús recibe la adoración? Lo que Jesús sabía que iba a suceder. Verso 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Al ver los fariseos esta manifestación de adoración, al ver esto que estaba pasando, seguramente ellos, estos fariseos, se llenaron de ira por dentro y empezaron a molestarse y decirle: Jesús, ¿por qué recibes esto? ¿Por qué recibes esta adoración? Y me imagino que ellos trataron de callar a la gente. Cállense, solamente Dios, el Dios verdadero, merece adoración. Solo hay un solo Dios, no digan eso a Jesús. Y al ver que no podían callar a las masas, entonces acuden a Jesús y le dice: Jesús, cállalos, reprende a tus discípulos. A lo que Jesús responde, verso 40, respondiendo él, dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. ¿Podemos imaginar la cara de esta gente ahora? La cara de estos hombres al escuchar esta respuesta de Jesús. Jesús no simplemente está diciendo: esta adoración yo la recibo, esta adoración yo soy digno de recibirla. Él no está solamente diciendo eso, Él está diciendo: si esta gente aquí se calla, la creación misma proclamará que yo soy el Señor, porque toda la creación fue creada y diseñada para adorar a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, si la gente no lo hace, si usted y yo no lo adoramos, la creación misma un día proclamará que Él es el Rey. Lo que Jesús dice aquí en pocas palabras es: fariseos, oigan, maestros de la ley, sepan que yo soy digno, sepan que yo soy el Rey, sepan que yo soy el soberano, sepan que si los hombres no me proclaman como Rey, la creación lo hará. El salmista lo dice muy claro en el Salmo 96:11. Nos dice, Salmo 96:11: alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócense el campo y todo lo que en él hay. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad.
llegará un día cuando los montes, cuando los ríos, cuando los árboles danzarán exaltando a nuestro Dios, proclamando que Jesús es Rey. Este domingo de Ramos, como le conocemos, la multitud lo adoró y no fue necesario que las piedras hablasen. Ese día Jesús fue proclamado Rey de manera muy humilde. Él tomaría su trono, pero sería, hermano, a través del sufrimiento voluntario y la muerte y la resurrección. Él cargaría con una corona de espinas su manto de vergüenza. Él tomaría el lugar como rey, no sentado en un trono, sino clavado en una cruz, para que a través de ese sacrificio, para que a través de esa muerte, aquellos que hemos creído en su nombre podamos ser llamados hijos de Dios. Para aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él, podamos ser librados de la ira de Dios que posaba sobre nosotros, y así Jesús proclamarse como Rey, no de un pequeño pueblo, no de un pequeño lugar llamado Israel, sino llamarse como Rey de toda la creación, proclamarse como Rey de la vida y de la muerte, proclamarse como Rey sobre todas las cosas. Y oiga bien, hermanos, aquel que es Rey volverá por nosotros, y ese día será un día glorioso, como cuando decíamos: los ríos batirán sus palmas, los montes cantarán, los árboles danzarán y recibirán y reconocerán al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien vendrá a buscar a los suyos. Pero esta vez, oiga bien, esta vez no vendrá como un cordero manso, sino que vendrá como un león rugiente, como un león rugiente reclamando lo que es suyo. Juan, el apóstol Juan, tiene una visión en el libro de Apocalipsis. Nos encontramos cómo será la venida de nuestro Dios. Apocalipsis 19:11 dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, ya no un burrito, un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es, ¿saben cuál es? El Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre sus caballos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. Hermanos, nuestro Rey regresará y todo ojo le verá. ¿Está listo para su regreso? ¿Está listo para su regreso? Él viene. Así que póngase de pie y adoremos al Rey. Démosle gloria al Rey. Yo quiero motivarle a que, hermanos, lo exaltemos y lo adoremos, a que le digamos: Señor, tú eres el Rey, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A que lo exaltemos, hermano, a que vivamos una vida que pueda proclamar no solamente de palabras, sino que nuestra vida sea un testimonio del Dios en que hemos creído. No por lo que Él puede hacer por nosotros, sino por lo que Él es. Porque llegará un día donde juntos a la creación batiremos nuestras palmas,
alabaremos el nombre de Dios. Veremos los ríos saltar, los montes brincar, los árboles danzar, proclamando que Jesucristo es Señor. ¿Por qué? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Veremos la gloria del Rey. Adoremos juntos a nuestro Señor. Señor, te adoramos. Señor, te exaltamos. Señor, gracias por ese sacrificio tan grande que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Que cuando tú viniste aquí a la tierra, fuiste camino a esa cruz, a ser coronado, Señor, una corona de espinas, no con oro, sino una corona que era una corona de sufrimiento, no en un trono, sino en una cruz, colgado, clavado por nuestros pecados. Pero tú volverás, Señor, tú volverás, ya no montado en un pollino, sino ahora en un caballo blanco, Señor, lleno de majestad, lleno de toda gloria, lleno de toda honra.